Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola, ¿qué tal, queridos telamigos? Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a La U en su casa, un espacio patrocinado por la Universidad La Gran Colombia. Las primeras preguntas que voy a realizar en el día de hoy son dirigidas a todos ustedes que nos acompañan desde diferentes regiones del país. ¿Sabían ustedes qué son los riesgos laborales? O mejor aún, ¿conocen las modificaciones que ha sufrido el sistema de riesgos laborales o también quiénes pueden estar afiliados al sistema de riesgos laborales? Hoy la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia y su consultorio jurídico estarán resolviendo estas y otras inquietudes. Hablaremos sobre los riesgos laborales y la Ley 1562 del 11 de julio del 2012. Quiero darle la bienvenida al doctor Héctor Alfonso Gutiérrez y a la estudiante judicante Sandra Liliana Gómez. Es un placer tenerlos en el día de hoy. Muchas gracias. De igual manera. ¿Qué son los riesgos laborales? Bien, en el desarrollo de la actividad laboral y en general en el trabajo, el trabajador está sometido a la exposición de peligros, de riesgos que pueden afectar su salud o pueden generar un accidente laboral, un accidente de trabajo, o puede esa enfermedad que padece el trabajador llevarlo a un estado de invalidez y en ocasiones a la muerte. De esa manera, entonces, los riesgos laborales estarían conformados por esas situaciones mencionadas. Sandra Liliana, para darle mayor contexto al tema, ¿usted nos puede contar qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Claro que sí. El Sistema General de Riesgos Laborales quiere decir que es una protección que se le brindan a las entidades públicas y privadas para cada uno de los empleados que entren en el sistema de hechos. Igual, toda persona particular puede ingresar a riesgos laborales. De pronto, en esos riesgos laborales se cubren los accidentes que puede tener una persona dentro de su trabajo. Claro que sí, todo accidente que pueda tener una persona dentro de su trabajo, en el momento en que se realiza un contrato verbal o escrito, inmediatamente la persona debe acceder a los riesgos profesionales. Doctor, hablando entonces sobre accidente de trabajo, ¿usted de pronto nos puede ampliar un poco más este tema? ¿Sobre qué es? Sí, es una situación que puede ocurrir en el desarrollo de la actividad de trabajo dentro de la jornada laboral e inclusive por fuera de la jornada laboral, cuando el trabajador se desplaza a su vivienda o se dirige al trabajo y es conducido por vehículos del contratante. Si llega a sufrir una situación de accidente que lo lleve a padecer una enfermedad física o mental, eso se considera accidente laboral. ¿El empleador o la empresa está en la obligación de cubrir de pronto ese accidente que pueda tener el empleado sin importar el tipo de contrato que tenga? Claro que sí, sí señora, claro que sí. El empleador está obligado a responder por todos los daños causados en el empleado. Depende del tipo de contrato que tenga. Si tiene un contrato a término indefinido, si tiene un contrato pronto por prestación de servicios, no importa. No importa, toda persona tiene derecho a estar bajo una entidad de protección. Bueno, en este orden de ideas, Sandra, según la Ley de Riesgos Laborales, ¿qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es aquella que se puede contraer dentro de la empresa. Es aquella, podemos poner como un ejemplo, es aquella persona que trabaja con químicos de alto riesgo, en los cuales inmediatamente no se va a ver afectado, pero con el transcurso del tiempo va a tener una afectación en su salud. Eso se puede ver y se puede verificar con la ley. O sea que los riesgos laborales cubren tanto accidentalidad como la enfermedad que puede tener el empleado. Que se haya adquirido desde el momento que entró en la empresa. Doctor, ¿hay algo que agregar sobre este tema? Sí, y también
los estados de incapacidad laboral o de invalidez y la muerte también, como ya lo habíamos dicho inicialmente. ¿En qué consisten los riesgos de efectos inmediatos? Trabajando el trabajador, le puede ocurrir una situación accidental en lo que hace diariamente. Si maneja sustancias peligrosas, por ejemplo, y hay un derrame o vapores, lo pueden lesionar inmediatamente. De esa manera va a sufrir un accidente de trabajo, un accidente laboral, que puede generar más adelante un estado de invalidez, porque la enfermedad se puede volver crónica. De pronto ustedes pueden compartir algún caso en particular que ustedes quizás hayan vivido o de alguna persona cercana para que también los televidentes que nos están viendo en este momento puedan tener más claro este tema. Un trabajador se rueda por las escaleras, se fractura la cadera, esto hace que tengan que atenderlo inmediatamente en urgencias y luego operarle la cadera, colocarle una prótesis, y de esa manera pues el trabajador no solamente se lastimó en esa caída, sino que se inhabilitó para trabajar en lo que ordinariamente hace en la empresa. Las personas que también están inhabilitadas, por ejemplo, por algún caso en particular, ¿tienen derecho a recibir una pensión? Claro que sí. ¿Cómo puede ser entonces ese proceso y en qué casos particulares pueden recibir esa pensión vitalicia? La idea es que esta persona afiliada a riesgos laborales, si llega a sufrir un accidente de trabajo o por el hecho de trabajar llega a adquirir una enfermedad laboral, va a ser calificado por las juntas de calificación, en donde se va a establecer una pérdida de la capacidad laboral. De esa manera, esa calificación va, en primer lugar, hasta el 50% de pérdida de la capacidad laboral y por encima del 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Cuando la pérdida es superior al 50%, entonces estamos frente a una situación que va a generar una invalidez y que le va a dar derecho a ese trabajador a una pensión de invalidez. Doctor Gutiérrez, con esto hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya volvemos con ustedes. Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Muchas gracias por continuar con nosotros en La U en su casa. A partir de este momento quiero abrir las líneas telefónicas, el 287-8355, nuestra línea nacional gratuita 018-115-116 en Bogotá, el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy sobre los riesgos laborales y la ley 1562 del 11 de julio del 2012, nuestros invitados del día de hoy estarán respondiendo todas esas preguntas. Doctor, ¿de qué tratan los riesgos de efectos diferidos? La idea es que también el trabajador cuando labora está sometido a riesgos de enfermarse y de afectarse en su salud de manera permanente. De esa manera, por ejemplo, por el hecho de trabajar, un operador de teclado de computador que tiene que estar utilizando diariamente sus manos y sus muñecas, con el correr de los años y por trabajar en ese quehacer, se le va a tener, por ejemplo, molestias en su manguito rotador, entonces, o en la muñeca, en el túnel carpiano. Hablando sobre este tema tan importante, nuestro equipo de producción entonces preparó unas preguntas para todos los ciudadanos sobre qué tan informados están sobre este tema de los riesgos laborales. Vamos a ver qué respondieron. Somos estudiantes universitarias y vamos a iniciar nuestras pasantías. Necesitamos saber si debemos estar afiliadas a riesgos laborales y quién debe afiliarnos. Doctor, adelante. La ley 1562 del 2012 obliga a que los estudiantes que en un momento dado, en razón de una actividad, bien sea del centro, de la institución educativa,
realiza para un tercero de manera remunerada, o bien sea porque los estudiantes realizando sus prácticas de profesionales o sus judicaturas en el caso del derecho o su año rural en el caso de los médicos, pueden estar sometidos a esos riesgos en el trabajo. De esa manera, entonces, las instituciones educativas, en principio, están obligadas a asumir los costos del riesgo laboral sin trasladarle esos costos a los estudiantes. Otros ciudadanos también tienen otras preguntas e inquietudes. Vamos a ver entonces qué preguntaron. Mi nombre es Diana, soy trabajadora independiente y quiero saber si con la nueva ley de riesgos laborales debo afiliarme y qué beneficios tengo. Pendiente, doctor. Sí, en este caso, un trabajador independiente que se tiene la oportunidad en desarrollo de la ley de riesgos laborales de afiliarse al sistema integral de riesgo laboral, tiene derecho y tiene una cobertura a recibir todos los beneficios que se reciben por la ocurrencia del riesgo laboral. Por lo tanto, debe recibir el pago de sus incapacidades laborales de carácter temporal por todo el tiempo que dure la incapacidad, y tiene derecho a los servicios médicos, asistenciales y quirúrgicos que sean necesarios, así como a percibir en un momento dado las indemnizaciones o la pensión de invalidez. Sandra Liliana, ¿quieres agregar algo a la pregunta que hizo nuestra ciudadana? No, en este momento no. Bueno, ¿cuál es el mayor logro de esta nueva ley de riesgos? Contestó. La idea es que anteriormente, al año 2012, solamente los trabajadores con contrato individual de trabajo eran afiliados al sistema de riesgos profesionales, como se llamaba anteriormente. A partir del 2012 se va a denominar riesgo laboral y va a tener una cobertura general en donde cualquier trabajador, sin importar que esté vinculado por contrato individual de trabajo, o por contrato de prestación de servicios, o por trabajo de cooperativa asociada, o porque se trata de los estudiantes, en el caso del estudiante que realiza actividades de práctica, en el caso también de los trabajadores independientes y de todo aquel que desarrolle una labor a favor de otra persona que voluntariamente quiera afiliarse al sistema general de riesgos laborales, puede hacerlo. Doctor, ¿por qué surgió la necesidad de hacer estos cambios en la nueva ley del 1562 del 11 de julio del 2012 sobre los riesgos laborales? Pienso porque, como se anotaba anteriormente, antes del 2012 y de la expedición de esta ley, solamente los trabajadores con contrato individual de trabajo. De esa manera, entonces, aquí con la ley 1563 se concede una cobertura total a todos los que trabajan. Sin importar el tipo de contrato. O independientemente y sin interesar el tipo de contratación o vinculación. Pausa, pero no se muevan porque ya volvemos. Queremos recordar también las líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, inquietud sobre este tema tan importante sobre los riesgos laborales. Nosotros estaremos aclarándolas. También pueden ingresar a la página de internet de la Universidad La Gran Colombia, www.ugc.edu.co. Ahí podrán encontrar entonces toda la oferta profesional que la universidad tiene para todos ustedes. Pausa. Seguimos con su programa La U en su casa, hablando sobre este tema tan importante sobre los riesgos laborales y la ley 1562 del 11 de julio del 2012. Doctor Gutiérrez, volviendo entonces a nuestro tema del día, ¿qué otros beneficios se le trae al trabajador la nueva ley de riesgos laborales? Además de que haya cobertura total para el riesgo laboral, y como se ha mencionado, el derecho al pago de la incapacidad, que es ahora del 100% por el tiempo que dure la incapacidad, e inclusive si hay discusión entre si la enfermedad es común o el origen de la enfermedad es laboral, entonces de todas maneras deberán las ARLs responder por esas incapacidades, que esa complicación ha existido antes de
de la ley 1563, en donde cuando la incapacidad para trabajar superaba 180 días, se empezaba y no se tenía establecido el origen de la enfermedad laboral, entonces no respondía ni la EPS, ni riesgos laborales, ni la aseguradora, y el trabajador quedaba desamparado en la incapacidad y sin posibilidades de laborar. Otro beneficio es que la prescripción de ese derecho al pago de las incapacidades antes de esta ley era de 1 año, ahora pasa a ser de 3 años, como es el término de prescripción de todos los derechos laborales que nos otorga la ley laboral de derecho individual. Con esa modificación, entonces, que sufrió esta ley sobre los riesgos laborales que beneficia también al trabajador, ¿habrá mayores garantías con el sistema de inspección y vigilancia? Sí, claro que sí, hay mucha más vigilancia. El Ministerio de Trabajo creó una entidad, creó unas personas, un grupo de personas encargadas de inspeccionar y vigilar cada una de las empresas para que realmente cumplan con asegurar a cada uno de sus empleados, con tenerlos bajo una seguridad. Y no solo eso, algo que es bien importante que hay que poner es que hay trabajos que son de alto riesgo y hay trabajos que duran 8 días, pero al ser un trabajo de alto riesgo, esa persona necesita realmente una ARS. Entonces, desde el momento en que inicia su trabajo, se vincula a la ARS. ¿Cuáles son las sanciones que podría sufrir la empresa o el empleador a la hora de que su trabajador sufra un accidente y no esté cobijado con el sistema de salud? Las sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo son sanciones monetarias. Podríamos hablar hasta una sanción de 1.000 salarios mínimos legales vigentes al no tener afiliado, al no pagar a su empleador lo que le corresponde en salud. ¿Cómo será el cubrimiento para quienes tienen 2 o más contratos laborales, doctor Gutiérrez? La idea es que a veces el trabajador trabaja con uno y otro contratante, entonces coexisten al tiempo, de manera simultánea, varios contratos de prestación de servicios o contratos de trabajo con contrato de prestación de servicios. De esa manera, entonces, el derecho a una indemnización, a un auxilio económico por incapacidad cuando el trabajador se enferma, tiene que ser sobre la totalidad de los aportes que deben hacerse de todos los contratos que coexistan en cabeza de un trabajador en un momento dado. De esa manera, entonces, la cobertura aumenta con esta ley y el trabajador va a tener un mejor auxilio económico en el caso de enfermedad. Sandra, ya para terminar, qué bueno que podamos también dar claridad sobre qué pasará con la población informal. La población informal, por medio de esta ley, también puede vincularse, también puede estar afiliada a riesgos. Bueno, terminamos entonces así este espacio que esperamos haya sido de gran provecho para todos ustedes. Agradecemos al Consultorio Jurídico de la Universidad La Gran Colombia y a la Facultad de Derecho por habernos acompañado en el día de hoy, por hablar de esta ley tan importante sobre los riesgos laborales para el gremio de los trabajadores, también para las empresas, para que puedan ampliar un poco más este tema y puedan aclarar entonces los derechos a que tiene su trabajador. También queremos recordar la página de internet de la Universidad La Gran Colombia, www.ugc.edu.co. Ahí ustedes también pueden ingresar y conocer toda la oferta profesional que tiene la Universidad La Gran Colombia para todos ustedes. Doctor Gutiérrez, antes de irnos y despedirnos, ¿por qué no recuerda también el número telefónico del Consultorio Jurídico de la Universidad La Gran Colombia, donde también se pueden dirigir las personas para que puedan aclarar todas sus inquietudes? La idea es que el consultorio jurídico ofrece servicios de asesoría jurídica en estos temas también, a donde pueden acudir las personas que estén notificadas de las resoluciones que en materia de calificación de invalidez les hacen las EPS o las juntas de calificación. De esa manera también se ofrecen los servicios de conciliación. El teléfono en la página de la universidad se anuncia el teléfono del consultorio jurídico. Bueno, entonces www.ugc.edu.co. Doctor Héctor Alfonso Gutiérrez y Gutiérrez, estudiante judicante Sandra Liliana Gómez, es un placer haberlos tenido en el día de hoy. A ustedes también muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo programa.